A ver, quiero contar aquí una experiencia que tuve ayer que tiene que ver con el miedo. Mm, vale, o sea, yo tengo bastante ansiedad social, bastante miedo social, así que, bueno, vamos a empezar diciendo eso. Y una cosa que estoy haciendo eh, es hacer, como yo digo, una práctica que la llamo de enfrentar miedos, que es enfrentar miedos. Y, Y una cosa que estoy haciendo es ponerme a hablar por Skype con gente desconocida en inglés. Eh, como para superar ese miedo, ¿no? Porque, bueno, a ver, voy a contar un poco de dónde viene este asunto. Yo tengo sí, o sea, tengo como mis miedos sociales, ¿no? Tengo como esta ansiedad social. Y yo cuando era pequeño, y todavía me pasa un poquito, tartamudeaba un poquito, ¿no? Cuando era pequeño. Y el tartamudeo típico este de que no te salen las palabras, ¿no? Está el tartamudeo de repetir, de no, 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 no. Y el de que no te sale una palabra antes de hablar. De eso, ¿no? De que no te sale la palabra. Y entonces yo tenía ese tipo de tartamudeo. Que luego con el tiempo descubrí que no era... No sé si no era tartamudeo o descubrí qué significaba en realidad el tartamudeo. Que era un miedo que tenía yo y que me tensaba y que al tensarme me dificultaba el hablar. Eh, y, y eso me generaba también un efecto de bola de nieve porque me juzgaba por no hablar bien y se me hacía una bola de nieve de miedo, ¿no? Entonces, bueno, o sea, yo he tenido muchas épocas de mi vida en las que apenas he tartamudeado. Es como muy psicológico, ¿no? De hecho, eso es otro asunto ya, ¿no? Que podría hacer otro vídeo, pero y hay bastante gente que piensa así, que la tartamudez en realidad es un miedo y una tensión física, o sea, no es algo, digamos, crónico o no es algo que no sea psicológico. Bueno, eso es otro debate que es, como a mí me pasaba, pues me parece un debate interesante, ¿no? El tema de la tartamudez y tal. Pero bueno, o sea, como yo la vivo es como cuando yo estoy con alguien y mientras te miedo de que voy a tartamudear, por ejemplo, o estoy un poco nervioso y cuando estoy un poco nervioso es más fácil que me suceda. Y entonces yo estoy con alguien, pienso que voy a tartamudear, entonces ya empiezo un ciclo de pensar, de tensarme y a lo mejor tartamudeo un poco y luego me juzgo y eso crea un círculo vicioso, ¿no? Es como que lo que necesito en realidad es parar y respirar y decir, a ver, que no pasa nada, que me he puesto un poco nervioso y que yo en particular, como otras personas, cuando estamos nerviosos nos da por tartamudear, a otro le da por otra cosa, ¿no? En vez de entrar en una espiral aquí de paranoia y de sentirte culpable y vergüenza. Entonces, bueno, eso es un poco el tema, ¿no? Entonces, ayer estuve haciendo esta práctica, ¿no? Que vengo haciendo de hablar por Skype en inglés. Y eh, lo que pasó ayer es que fue particularmente mal la práctica. Y, o sea, mal en el sentido que me puse nervioso, que me entró un poco de tartamudeo y, sobre todo, mal en el sentido de que me juzgué. Porque de esto va el tema. Como decía antes, si no te juzgas, tú tartamudeas un poco, estás nervioso, te vuelves al centro, te tranquilizas y, y bueno, y no hay que darle más vueltas, ¿no? Pero si en cambio te empiezas a sentir culpable, avergonzado por estar haciendo el ridículo y tal, pues ahí es cuando empieza el problema, ¿no? Entonces, bueno, que mi ansiedad social tiene que ver con eso, ¿no? No siempre, pero es una manifestación que tiene, ¿no? Que no puedo hablar y se me atrancan las palabras. Entonces, lo que me pasó ayer fue que conecté con esa ansiedad social, con ese miedo y, y, y bueno, con esa tartamudez que me surgió a raíz de eso, de una manera muy, muy fuerte, ¿no? Y, eso es lo que quiero comentar en realidad, ¿no? Eso es lo que me ha hecho hacer este vídeo. Es porque yo he pasado toda mi vida huyendo de mis miedos. Huyendo de mis miedos y de mis vulnerabilidades y de mi sentimiento de soledad que podía tener o lo que fuese, ¿no? Yo tenía mis dolores emocionales y mis cosas que son humanas, ¿no? Que ahora comentaré que al final va de eso, de aceptar que es humano y que no pasa nada.
O sea, yo tengo, pues, como todas las personas, ¿no? Tengo mis traumas, mis vulnerabilidades, mis tristezas, mis soledades y lo que he hecho yo toda mi vida ha sido tener mucho miedo a todo eso, ¿no? Es como un miedo a quién soy en realidad, ¿no? Porque supongo que de pequeño, por la familia en la que he vivido, por la sociedad en la que vivimos, pues no me sentía aceptado como yo era, ¿no? En particular no me sentía aceptado esas emociones, ¿no? Yo vengo de una familia pues que no se habla mucho de emociones y tal, y bueno, yo por lo que he leído y de psicología y demás, un niño que tiene unas ciertas emociones y si en la familia no ve que son aceptadas, piensa que están mal y se reprime y ahí empiezan los problemas, ¿no? Entonces, bueno, a ver que me perdí un poquito. ¿Por dónde estaba yo? Bueno, entonces, o sea, lo que me pasó ayer fue que conecté mucho con ese miedo. Me sentí muy vulnerable. Tú fíjate que cosas, yo entiendo que yo mismo hay días que hago esa práctica y que no tengo ansiedad, ¿no? Yo soy muy fluctuante, a veces no tengo ansiedad social y a veces tengo mucha. Y, y ayer me sentía súper vulnerable hablando con esta persona desconocida. Era un chico de India súper vulnerable, porque empecé a sentirme mi vulnerabilidad y tal, y mi miedo, ¿no? Social, y empecé a entrar en un bucle de juzgarme y tal, y, y guau, fue difícil, la verdad, fue una cosa... Fue difícil, pero, o sea, creo que hay una lección aquí, ¿no? Porque como decía antes, yo... es como que siempre que tenía miedo y tal, reaccionaba o me disociaba o yo qué sé, me ponía a comer o huía, ¿sabes? De mis emociones. Huía de una u otra manera. Me distraía, yo qué sé, me iba por ahí, me ponía negativo, pero no... O sea, siempre me ha costado mucho conectar con el miedo como conecté ayer y estar presente y decir, coño, que esto es una cosa humana, que porque me dijeron en mi casa o porque lo que sea que yo aprendí eso o tuve esa sensación de que eso no estaba bien, eso no quiere decir que no esté bien, ¿no? Esa vulnerabilidad, ese miedo, soledad, lo que sea que sientas, ¿no? O tu ser mismo, tu ser tú mismo, ¿no? Y fue una experiencia muy, muy curiosa ayer porque es como, aunque reaccioné bastante y me puse negativo o sea, fue difícil, pero en cierta manera yo creo que nunca he estado tan presente mientras sentía tanto miedo y me sentía y sintiéndome tan vulnerable. Entonces por eso siento que es una experiencia productiva la que tuve ayer. Y siento que es un camino, que es una dirección para mí para sanar fundamental, ¿no? Porque claro, este es un poco el tema. He estado toda la vida huyendo de algo y claro, casi toda mi vida ha sido un huir de eso, ¿no? Todo lo que hacía, todo lo que tal, o lo que no hacía, todas mis dificultades con el trabajo, en las relaciones. Y ha sido por huir de mí mismo, ¿no? De ese miedo, de esas emociones, de esa vulnerabilidad. Y lo estaba pensando antes y digo, claro, o sea, lo importante que es estar con esas emociones y estar presente con ellas, sentirlas. Y tú fíjate el follón que nos ahorramos si nos dejamos sentir la emoción, nos damos cariño, nos llamamos a alguien y se lo contamos a alguien de confianza. Vemos un vídeo de YouTube que nos inspire, que nos haga... em, porque es que, o sea, la cuestión es que no está mal sentirse vulnerable, ni sentir miedo, ni estar triste, ¿no? Me estaba preguntando yo antes de hacer el vídeo, ¿de dónde viene esta idea de que sentirse vulnerable o solo o triste es algo que esté mal y que haya que esconder, ¿no? Porque claro, yo no soy el único que esconde esto, es una cosa como muy social, ¿no? Muy establecida, ¿no? O sea, poca gente lleva esas emociones con naturalidad. Y yo me estaba preguntando, ¿esto de dónde viene, no? Porque en realidad, si aceptásemos nuestras tristezas y vulnerabilidades y, bueno, todo lo que estoy hablando, sería algo momentáneo, ¿no? Que lo aceptas, lo sientes y pasas página. No como yo y mucha gente que ha estado huyendo de sí mismo, de sus emociones, sobre todo los hombres, por cierto, huyendo de sus emociones y todo es un huir. Neurótico, con miedo, todo... Todo el mundo tiene adicciones de una u otra manera, ¿no? Si no es la bebida, es el trabajo, es las relaciones, o sencillamente empanarse viendo la tele. Entonces, me está preguntando por qué. Es como...
Me dan ganas de estudiarme algo de antropología o decir, ¿por qué? Esta idea de que sentir emociones y ser uno mismo y tal, ¿por qué está mal? Es como que está muy establecido que ser realmente auténtico y ser vulnerable no está bien, pero parece que nadie se cuestiona, o yo no lo he visto mucho, ¿no? ¿Por qué eso está mal, no? O sea, ¿por qué? Bueno, y llegué a una conclusión, o sea, llegué a una conclusión, reflexionando sobre eso, que claro, o sea, tú cuando eres pequeño, eh, si no te aceptan, ¿qué es lo que digo antes? Si no te aceptan, pues tú te niegas, ¿no? Pero ¿por qué tus padres o quien sea no se acepta? Y dices por sus padres, por tal, pero al final te preguntas, ¿y dónde nació todo eso? Es como, yo qué sé, será a lo mejor grandes guerras que hubo, grandes tragedias que hace que la gente entre en miedo y se cierre a esas emociones y luego lo pasen de padres a hijos. Porque es como, tengo un sentido de que extraño es que tengamos una reactividad, un decir no a cosas tan humanas y que son tan sanas de aceptar, ¿no? Esta idea de que estar triste está mal, de que no, tal. Es como, no, tú sientes la tristeza y no pasa nada. Es como, sientes miedo y no pasa nada. Si no lo juzgas, no pasa nada. El conflicto viene en el juicio, en la reactividad, en el huir de eso, con adicciones, con ser falso. Así que, bueno, o sea, eso es lo que quería comentar un poco. Es que ayer, haciendo ese ejercicio, conecté mucho con mi miedo. Y aunque reaccioné bastante y me resultó difícil estar presente, pero eh, me di cuenta de lo importante que es estar conectado, estar presente con eso y las consecuencias que tiene huir de eso en vez de conectar. Es que vamos, te jode la vida literalmente. Así que, bueno, y nada, bueno, ahí dejo esa reflexión. Eso es.